¿Alguna vez te has sentido culpable por no cumplir expectativas ajenas? ¿O has sentido que lo que haces no es suficiente incluso cuando estás dando tu mayor esfuerzo? Hoy hablaremos sobre una carga silenciosa que muchos llevamos, las frases que inician con deberías o tendrías que. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Para hablar de este tema, contamos con nuestros especialistas Liliana Torres, Carlos Reséndiz y Alejandra Rodríguez. Para iniciar, ¿nos podrían explicar qué son las narrativas del debería o tendría que? Bueno, Monse, las narrativas del debería o tendría que ser son pensamientos rígidos que a veces son autoimpuestos o a veces son formulados en un ambiente social, que la familia es el principal, pero también se pueden encontrar dentro de las relaciones de pareja, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Entonces son pensamientos autoimpuestos, por así decirlo, que cumplen una función, que esa función tiene que ver mucho con el cumplir, como tú lo comentabas, expectativas, o tal vez para mantener un rol, una imagen que está también auto percibida en la familia. Entonces, esas narrativas del debería son pensamientos. ¿Cómo afectan estas frases a la salud mental? Bueno, si estamos hablando de que al final son exigencias que vienen del entorno, que vienen de la familia y que la persona se las apropia a ese grado que ella misma busca confirmarlas constantemente con su comportamiento o con sus creencias, puede llegar a un extremo donde hay una exigencia, donde eso genera estrés por tener que cubrir a lo mejor determinadas expectativas que están fuera de su alcance en ese momento, pero el nivel de compromiso por querer alcanzarla va generando en el proceso esta ansiedad de tener que llegar hasta el punto que los demás me piden o hacer algo que inclusive no quiero hacer, no me gusta, pero se espera de mí. Entonces, en un extremo es ansiedad, estrés, pero en el otro extremo también puede ser una tristeza que puede conllevar también una depresión. La cuestión de no estoy haciendo lo que quiero, no puedo dar una opinión inclusive diferente, poder hablar de lo que realmente yo necesito porque mi entorno o porque a esta etapa de mi vida, en este momento se espera algo de mí. Entonces esto va haciendo que me aísle de lo que realmente me gusta, de lo que me satisface y puede generar ese extremo también de depresión. ¿De qué manera estas narrativas se vinculan con la autoexigencia, ansiedad e incluso depresión? Ok, bueno, estas exigencias, estas narrativas del debería ser, se vinculan con esas emociones y esos pensamientos a través de la comunicación que pueden entablar en su entorno. Entonces, por ejemplo, el más común es en la familia, en las parejas, en donde existen estas leyes o normas que se van perpetuando a través de los años, y las familias pueden caer en ese discurso de tendrías que, no sé, por ejemplo, ya tener una carrera o tendrías que ya haberte ido de la casa, ¿no? Que eso se vuelven cuestiones y leyes muy rígidas que una persona tiene que cumplir. Entonces esto se vuelve difícil en su vida irlo manejando. Y yo podría agregar que hace rato mencionábamos que estas autoexigencias son pensamientos o ideas. Entonces, dentro de la terapia cognitivo-conductual hay una relación entre el pensamiento, la emoción y las conductas. Lo que nosotros pensamos, las ideas que nosotros nos planteamos, las creencias inclusive que comenzamos a configurar del entorno hacia nosotros, tienen mucho impacto en cómo nos sentimos y en lo que hacemos para poder expresar lo que nos sentimos. Entonces, en esta cadenita de elementos, evidentemente la exigencia que tenga, cómo tendría que cumplir determinada expectativa a mis 30 años, va a generar determinada emoción que hablábamos en este momento de ansiedad, de estrés, culpa, vergüenza, etcétera, y va a tener por tanto también un impacto en la conducta, lo que hacemos para querer alcanzar esa expectativa. Entonces, al final, toda esta cadenita va relacionando justo estas ideas, justo estas exigencias con nuestra emoción y con nuestro comportamiento. Bueno, también otra parte que es importante tomar en cuenta es que todo lo que hacemos a nivel individual o a nivel micro
es una reproducción a nivel macrosocial, porque todas estas narrativas que tenemos a nivel individual son creencias que llevan muchos años reproduciéndose. Son creencias o son prácticas socialmente aceptadas. Muchas personas tienen esa misma creencia de debo de cumplir con expectativas, debo de poder sola o solo, debo de y debo de y debo de. Entonces, si bien estamos hablando a nivel individual del impacto de todas estas prácticas en las personas, ¿sí? A nivel psicológico, emocional, etcétera, pero es una reproducción social. ¿Qué papel juega la cultura en perpetuar estas narrativas? La cultura juega un papel muy importante porque, como lo comentaba Ale, son discursos de cómo debería ser, ¿no? Entonces, es una historia de nuestra vida, el cómo nosotros vamos a ir introyectando esas narrativas, pues de la familia, de las relaciones de pareja, de los amigos, del cómo deberían ser nuestras relaciones inclusive, ¿no? También, no sé, yo me preguntaba también de cómo uno puede vivir esto, ¿no? A través de cómo esas narrativas son creencias que determinan de cómo debes de vivir tu vida. Por ejemplo, algo muy cultural es como la valorización del perfeccionismo y de la individuación. Por ejemplo, cuando alguien dice que ya tendría que salir de mi casa a los 30 años, eso se vuelve una meta de vida que a veces es muy rígida. Entonces, uno busca como de lugar esa meta, pero muchas veces se puede cerrar a otras posibilidades y que a fin de cuentas puede llegar inclusive problemas como del estrés o la ansiedad, como ya le hemos comentado, si no se cumple ese debería o esa narrativa del tendría o debería ser. Y lo cierto es que esto que dice Charlie, lo podemos observar en cuanto a que sí, por un lado podríamos pensar a los 30 años tenemos ciertas características de personalidad, ciertas formas de resolver problemas, etcétera, ¿no? Un modo de vida ya muy definido, pero a la vez, ¿qué tanto la misma sociedad nos está dando todas esas pautas o herramientas para que nosotros nos podamos desenvolver en un lugar seguro de manera individual, ¿no? O sea, ¿qué tanto se están reproduciendo estas narrativas y se contraponen a nivel individual y entonces siguen afectando? O sea, es algo que se reproduce contradictoriamente a veces, pero que es parte del mismo funcionamiento de la sociedad. Y, y también me gustaría agregar que se vuelven guiones de vida. Por ejemplo, ahorita como lo comentaba Salem, es una cuestión de seguir perpetuando un camino, un mismo camino. Entonces, si bien los guiones que tenemos, a veces también es importante ver que se van a anteponer con los guiones de otra persona, de otros debería, y también lo va a reforzar, que es muy común en las familias, ¿no? De cómo los padres, los hermanos refuerzan esas mismas ideas, porque ya es tradición, porque así debería ser en la familia, y a veces uno no se cuestiona esas prácticas y se reproducen como algo ya automático. Entonces, cuando llega el punto de cuestionamiento de que eso no le hace sentido, ya es cuando vienen esos problemas que afectan a la salud mental. En procesos de duelo o pérdida, ¿cómo impactan estas frases y qué efectos emocionales observas? Bueno, tienen un impacto importante en las personas a nivel individual y a nivel familiar también. ¿Por qué? Porque todas estas narrativas invalidan las emociones. O sea, en el debo de estar bien, debo de echarle ganas, debo de ser fuerte, eh, si lloro soy débil, entonces invalidamos lo que sentimos. Entonces, eso puede traer procesos de duelo, eh, digamos que más complejos o que lleven más tiempo o que
en un momento dado se nieguen y después o se eviten y posteriormente ante una situación que se presente se desate otro proceso. Entonces eso puede hacer los procesos de duelo más complejos. Ok, yo quisiera agregar, por ejemplo, que la parte de la pérdida de la salud, inclusive todas estas demandas que Ale mencionaba, el no me puede estar pasando a mí, debería de estar sana, yo soy una persona buena, ¿por qué me está dando esta enfermedad cuando me he cuidado? No permite realmente a la persona entender una conciencia o tener una conciencia de la enfermedad, de lo que va a implicar a partir de ese momento en el cuidado de su salud y de repente la paraliza. Es como no puedo aceptar que me esté sucediendo y además eso impide que pueda llevar a cabo mi tratamiento, que pueda tomar mis medicamentos, porque al final bloquea con toda esta carga de ansiedad, de estrés, de no entendimiento, de enojo inclusive hacia lo que esté sucediendo e impacta a la persona que está viviendo la enfermedad, pero también a su entorno que está intentando ayudar y acompañarla en este proceso de salud y enfermedad. También en esto que mencionó Lili es muy, muy importante porque al menos en la parte, porque al menos en las experiencias que he tenido oportunidad de acompañar de personas con cáncer o familiares de personas con cáncer, sí está sí está muy presente, perdón, el discurso de eh, eres una guerrera o eres un guerrero, es la lucha contra la enfermedad y, por ejemplo, cuando las personas fallecen, dicen perdió la lucha contra esa enfermedad. Allí es una carga social fuertísima que sin duda tiene un impacto muy específico en cómo viven las personas esa enfermedad. O sea, debo de recuperarme. Si soy una guerrera, entonces voy a recuperarme, voy a recuperar la salud. Y cuando vemos que la enfermedad está avanzando, pues hay sentimientos también de desesperación, de frustración y de pérdida del sentido, ¿no? De entonces no soy suficiente o para afrontar esta situación, ¿no? Ah, sí, que esas narrativas se originan mucho desde las metáforas y desde el lenguaje. Por ejemplo, esto, ¿no? Que dicen en el duelo de que tienes que ser un guerrero, ¿no? Me da a entender que esa metáfora está muy influenciada para el peso emocional que conlleva, ¿no? Y que tiene que salir, de una manera, pues que no le afecte, ¿no? O que haga función un rol, ¿no? Que tal vez el guerrero significa alguien que no puede doblegarse ante una situación difícil, ¿no? Y que muchas veces sí es algo válido porque fomenta mucho la resiliencia y tal vez como afrontar estas situaciones, pero también puede ser un arma de doble filo que perpetúe, ¿no? Estas narrativas del deberías, ¿no? Entonces, muchas veces creo que eso es muy sutil y llega a afectar, tal vez de una manera no directa, pero sí lo mencionan muy comúnmente las familias. ¿Cómo podemos trabajar para cuestionar estas ideas? Pues mira, desde la terapia cognitivo-conductual abordamos sobre todo esta parte de los procesos cognitivos, el cómo reestructurar estas ideas para que cambien de este nivel de rigidez, de exigencia, a pensamientos más flexibles, adaptativos y funcionales para la persona en el proceso o en la actividad, en las características que desea realmente hacer. Hablamos de una reestructuración, de la poder abordar la exigencia, que la persona puede identificar cuál es esta creencia que está autoimpuesta, que la está llevando a emociones que no son placenteras y a conductas que no son funcionales. Debatimos, cuestionamos, identificamos estas etiquetas de las que hablaban, vemos realmente cómo de repente los pensamientos los hacen saltar de un extremo, si no soy una guerrera, entonces ¿qué soy? Y a lo mejor me voy justo al otro extremo de absolutista, donde pues soy un inútil, soy una persona que no puede, que no es capaz, y todo ese tipo de ideas de exigencia las vamos debatiendo. Tratamos de crear
Tratamos de crear pensamientos más flexibles, más racionales, quizás más adaptativos ante la situación, que le permita generar evidentemente una cadenita diferente, una emoción placentera y una conducta adaptativa a la situación, una conducta que realmente vaya acorde a los objetivos, a los valores, a los intereses que la persona tiene en determinado momento. Por ejemplo, en el contexto de salud, que realmente le permita tener esta noción de la enfermedad, que le permita poder adaptarse a la toma de medicamentos, a las citas médicas, a los momentos de hospitalización y poder tener un cuidado de su salud. Dentro de la terapia familiar es muy importante contar estas historias, porque dentro de las historias existen estas narrativas que son estas maneras de comunicarse y esa manera de cómo se conoce la dinámica de la familia. Entonces es muy importante conocer pues las creencias, las expectativas, la dinámica familiar y cómo es la relación entre estos familiares. Es muy importante quitar esa rigidez, ¿cómo se dice? Esa rigidez en es muy importante quitar esa rigidez, ya que eso facilita mucho el extender las posibilidades y el de validar otras maneras de conocer cuáles son las expectativas que se estén trabajando, ¿no? Porque muchas veces ante la expectativa del buen hijo, del buen esposo, de la buena madre, muchas veces no se escuchan esas historias que son muy importantes, el cómo se viven, el cómo se manejan y sobre todo los problemas que existen alrededor de estas narrativas. Entonces, en la terapia narrativa justamente se utiliza esto de conocer las historias y de cómo se pueden externalizar, pues los problemas que existen alrededor de ellas. Por ejemplo, ante la narrativa del ser una buena madre, cuáles son esos problemas que tiene que ver, ¿no? Cuáles tal vez son esos problemas que impactan a los hijos, ¿no? Y cómo existe tal vez la presión que tiene esta madre ante esta dinámica familiar, si cumple algún rol que no le guste, si por algo está sacrificando otras narrativas, ¿no? Por ejemplo, el de ser mujer. Y bueno, en los procesos de duelo, eh, validar las emociones creo que es algo muy importante para romper con toda esta narrativa de exigencia y del deber, del, de cómo debo de reaccionar ante algo que me duele, ¿no? Validar las emociones implica observarse y reconocerse como un ser humano con la vulnerabilidad o con el dolor que implica perder a una persona, perder la salud, vivir cualquier tipo de pérdida así significativa. Entonces, el hecho de que podamos reconocernos como seres humanos, eso nos permite vivir plenamente las emociones que en ese momento se presentan, no pensar cómo debo de sentirme, sino simplemente sentir. Eso creo que es algo muy importante. ¿Cómo podemos empezar a identificar las expectativas impuestas frente a las propias? Creo que un punto fácil quizás para las personas puede ser cuando no me esté sintiendo bien con lo que estoy haciendo, evidentemente es un momento para detenerme y mirar qué es lo que estoy pensando sobre lo que hago. Si viene de que es algo que se espera de mí, debería de estar estudiando a los 23 años o estoy estudiando porque me gusta, porque realmente es algo que nace de mis intereses, de mis preferencias y algo que quiero en mi proyecto de vida. Cuando viene impuesto, casi siempre podemos identificar que los pensamientos inician justamente con eso. Debería de, tendría que estar haciendo X cosa. Y si eso además me está generando ante la actividad o ante la situación, ansiedad, estrés y además en un nivel extremo una depresión o una irritabilidad inclusive al momento de realizar esa actividad, es un momento para detenerme y ver si lo hago porque me lo impone o si hago esa actividad porque realmente quiero. Por último, ¿qué le dirían a alguien que siente que debe cumplir con estas narrativas? En los procesos de duelo, si sientes que estás enfocándote en cómo debes de vivirlo
o te sientes sobrepasada o sobrepasado por el mismo proceso, o sientes que tienes que ser fuerte, pero a la vez estás sintiendo algo de ansiedad en tu cuerpo, es momento de pedir ayuda. Nosotros como especialistas de la salud mental podemos validar, podemos acompañarte para que vivas los procesos de la mejor manera posible. Bueno, yo compartiría con las personas que nos están viendo a través de este podcast que tampoco sea una exigencia tener que identificar si en su vida en este momento tiene estos deberías o estos tendrías que, porque no es fácil, no todos nos detenemos a cuestionar qué estamos pensando, qué estamos creyendo en determinado momento, pero sí es importante hacerlo si me está generando un malestar emocional, si no me estoy sintiendo bien ante la actividad o la situación, porque entonces sí, es un momento donde tengo que aprender a voltear a ver lo que sucede a nivel cognitivo, lo que estoy pensando, lo que estoy creyendo y poder evaluar si es realmente algo que me está funcionando, si esa creencia me es útil o tengo que replantearme de dónde viene, quién la ha impuesto y si me puede seguir ayudando en un futuro porque es un aprendizaje y porque además en algún momento se fue confirmando y alguien la fue validando e inclusive yo mismo con mis acciones, pero en el momento en el que nos genere malestar, en el momento en que no nos sintamos cómodos, sí es un punto para pedir ayuda y entonces con acompañamiento psicológico, con este tipo de atención, puedo facilitar mucho el poder identificar mis exigencias y entonces trabajarlas. Yo agregaría esto, si tú te sientes presionado o si en tu vida estás pasando por este tipo de situaciones en donde pienses que tendrías que ser o deberías hacer, recuerda que estos pensamientos no te definen y que siempre tienes la posibilidad de extender esas posibilidades y acudir a terapia ayuda mucho a cuestionar todas estas situaciones. Una vez más, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que no hay una forma correcta de vivir la vida. Cuestionar los deberías también es una forma de autocuidado. Si crees que este episodio puede servirle a alguien más, nos apoyas mucho compartiéndolo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto.